Buenas tardes, señora Aide Rodríguez Romero, viceministra de Agua y Mares. Señor José Luis León Blanco, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Señor Giovanni Córdoba Solórzano, coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental. Señor Carlos Bolaños, coordinador de la Comisión de Derecho Agrario. Señor Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional. Señora Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad. Señora Ana Laura Moraes, directora de Planificación del Metro de Panamá. Señora Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Representantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Señora Patricia Quiroz Quiroz, gerente general de Senara. Invitados especiales. Yo quisiera empezar diciendo que me llevé una sorpresa muy positiva cuando me invitaron a un congreso dentro del marco de cambio climático liderado por el Colegio de Abogados. Y tengo que decir que me llevé una grata sorpresa porque justamente parte de lo que nosotros creemos es que en nuestra dinámica social diversa, distinta, más compleja, en donde el cambio climático nos va a afectar a todos y a todas, es importante y muestra liderazgo que los diferentes sectores alcen su voz y que presenten desde su ámbito de conocimiento y de acción perspectivas ante cuál es la manera en la que debemos abordar un problema que es de todos y todas, pero que cada uno de nosotros lo puede abordar desde su conocimiento de manera diferente. Entonces yo realmente aplaudo este liderazgo, me parece que es importantísimo, me parece que es un precedente importante y creo que también, ¿por qué no decirlo?, le genera presión a otros colegios. A mí me interesaría muchísimo entender cuál es la perspectiva de cambio climático que tiene el sector educación, cuál es la perspectiva de cambio climático que tiene el sector del Colegio de Psicólogos, de Trabajadores Sociales, porque cada uno de ellos tiene cosas que aportar, cada sector tiene una voz y cada sector tiene una perspectiva diferente de abordar las cosas. Y justamente esa diversidad de perspectivas es lo que nos va a hacer encontrar las soluciones eficientes. Justamente, dentro de las conclusiones generales, que agradezco muchísimo, me las voy a llevar, indica este congreso, es que de lo que muchas veces carecemos en estos procesos es de la falta de articulación y coordinación. Y en efecto así es, porque este abordaje no es unilateral, es un abordaje diverso y entre más voces tengamos participando, posiblemente vamos a tener un abordaje muchísimo más robusto. Justamente dentro de las grandes preocupaciones que vienen en estas conclusiones, una probablemente de las más complejas es cómo abordamos el tema de que el 70% de nuestra población vive en zonas urbanas, en ciudades, y de que realmente si nosotros no intervenimos y no cambiamos nuestro paradigma de cómo vemos la planificación de nuestras ciudades, realmente cualquier buena iniciativa que tengamos a nivel de cambio climático no va a ser suficiente, porque tenemos al 70% de la población justamente viviendo en las urbes, no solamente por cantidad de población, sino porque justamente nuestras ciudades son los grandes consumidores de recursos y también son los grandes generadores de desechos. Y si no lo entendemos dentro de un abordaje integral como corresponde, realmente muchísimas iniciativas que queramos hacer desde otros aspectos, de nuevo, van a quedarnos cortas. Dentro de este abordaje de ciudad, nosotros nos hemos estado enfocando muchísimo en lo que es el ODS 11, justamente, que es el de ciudades sostenibles y resilientes, con un abordaje justamente que incluye la manera en que estas conclusiones dicen que tiene que abordarse, y es de una manera interinstitucional. Y me gustaría aprovechar esa conclusión para explicarles cómo lo estamos abordando desde esta administración, que yo debo decir que estoy muy positiva del equipo de trabajo de esta administración y del espíritu de colaboración que existe.
Yo hoy, aquí que está presente la presidenta ejecutiva del INCOFER, hoy vacilábamos en una reunión que acabamos de salir, donde nos reunimos en la mañana, nos tuvimos que volver a reunir en la tarde para ver otra cosa, y nos estamos viendo tan seguido junto con otros jerarcas que realmente la cohesión de equipo se siente, se está formando, y esa retroalimentación es la que hace que nuestras propuestas vayan a tener buen puerto. Dentro de la perspectiva de cómo abordamos nuestras ciudades, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, porque justamente el problema que tenemos es que por muchísimos años no hemos abordado la ciudad, y esta ha crecido de manera orgánica, sin una planificación estratégica, y respondiendo a una visión carrocéntrica que una visión que se centra en las personas. Y no voy a profundizar cuáles son los inconvenientes de eso, que yo estoy segura de que todos y cada uno de nosotros los experimenta día con día. Dentro de ese cambio de paradigma, de las cosas prioritarias en las que tenemos que empezar a enfocarnos es cómo nos conectamos y cómo pasamos de una visión de cómo generamos una buena dinámica para que el carro circule a cómo generamos una buena dinámica para que el usuario y el ciudadano se movilice. Hemos determinado 4 proyectos prioritarios que están dentro del marco del plan de gobierno, que abordan tanto la movilidad como el ordenamiento territorial del que ustedes también en sus conclusiones hablan y el que es muy importante, porque justamente la falta de esa planificación y de ese ordenamiento territorial genera muchísima presión en otros sectores que son igualmente importantes para los temas ambientales, como por ejemplo cuando uno va a nuestras ciudades intermedias y aún a las pequeñas, cuando no existe un ordenamiento regional, un ordenamiento territorial, un plan estratégico a nivel de la región y luego un plan regulador, entonces la misma ciudad que empieza a crecer otra vez de manera desordenada, empieza a generar presión, por ejemplo, en los terrenos agrícolas, empieza a generar presión en los terrenos boscosos y los empieza a consumir. Entonces realmente esto tiene un montón de aristas y pone en riesgo un montón de sectores. Dentro de este abordaje determinamos que los proyectos que podían ser prioritarios o detonantes para empezar a cambiar la manera en la que planeamos nuestras ciudades y de la manera en la que generamos el ordenamiento territorial tenían que ver con 2 proyectos de movilidad y 2 proyectos que forman parte de asentamientos humanos y vivienda, ordenamiento territorial. Esto entendiendo que se tiene que abordar multisectorialmente, o sea que para el abordaje de cada uno de estos proyectos teníamos que generar un ecosistema de instituciones que se articularan para poder llevar a cabo el proyecto. Eso es lo primero. Y lo segundo, más allá de que fuera multisectorial, es que tenía que ser multinivel. Otra de las preocupaciones que vienen en estas conclusiones. En efecto, el gobierno central, si no trabaja con el gobierno local, realmente la ejecución no va a ser eficiente, porque al final del día los gobiernos locales son los que ejecutan directamente ante las comunidades y los que reciben la información directa de sus comunidades de cuáles son las necesidades prioritarias y dónde estamos fallando con esas comunidades. Entonces el gobierno central o gobierno nacional tiene que verse aliado con el gobierno local y tienen que trabajar en equipo. Entonces estos 4 proyectos los estamos abordando desde esos 2 enfoques, de manera multisectorial y de manera multinivel. El primer proyecto prioritario para nosotros es el tren rápido de pasajeros. En este ecosistema están diversas instituciones, lo estamos abordando de manera integral y entendiendo que los puntos de movilidad o conectividad van a afectar nuestro ordenamiento territorial y nuestro planeamiento urbano, estamos generando también las plataformas con los gobiernos locales para que trabajemos en equipo desde ya en cuáles son las maneras en las que el tren rápido de pasajeros van a afectar positivamente, pero también cuáles son los riesgos que tenemos en sus comunidades. ¿Cómo lo vamos a abordar desde ahora? ¿Cómo vamos a generar estrategias de crecimiento a nivel de planificación urbana para que estas 2 cosas convivan? Lo otro que estamos trabajando en paralelo
es la sectorización, porque es importante que el sistema de transporte público lo veamos de manera integral. Si funcionan juntos. Realmente si lo manejamos en silos, pues lo que tenemos es una disfuncionalidad parecida a la que en este momento tenemos. Por el otro lado, necesitamos evitar que las personas buscando acceso a vivienda cada vez se vayan más y más lejos de los centros urbanos, cada vez incrementando una huella urbana horizontal, nefasta para el medio ambiente, costosísima para nosotros como gobierno central y gobierno local. Solo para darles una idea, San José y la expansión horizontal que tiene en este momento, o vamos a decir el gran área metropolitana, porque todas las provincias que lo contemplan tienen la misma tendencia, está creciendo de tal medida que nosotros tendríamos que ser una ciudad nueva en infraestructura cada 14 años. Una ciudad nueva en calles, y la infraestructura no es solo vial, en acueducto, en alcantarillado, en telecomunicaciones, en llevar servicios. Eso es completamente insostenible. No lo podemos sostener, no hay economía que lo aguante. Entonces, el acceso a vivienda es tan importante como las estrategias de movilidad, y que las personas puedan tener acceso a vivienda cerca de los centros urbanos donde están los servicios, donde ya de por sí hay infraestructura, es tan importante. Entonces, otro de los proyectos prioritarios que determinamos es políticas públicas para acceso a vivienda, sobre todo a clase media, que es la que en este momento no tiene acceso crediticio en los bancos, pero tampoco es necesariamente sujeta a un aporte estatal mediante bono de vivienda. Y por último, la intervención estratégica de algunos asentamientos humanos informales, porque en este momento tenemos gran parte de la población en estas condiciones con grandes vulnerabilidades y grandes riesgos, vulnerabilidades no solo sociales, vulnerabilidades a nivel también climáticas. Y necesitamos estratégicamente incorporar a esa población que en este momento es la que se ve más golpeada, también por su falta de conectividad con servicios, con oportunidades de trabajo, con transporte público. Parte de la visión de que esto sea dentro de cambio climático es evidentemente que nuestra movilidad, la visión que tenemos de movilidad, este nuevo transporte público tiene que ser limpio. De eso hemos hablado diversamente, es un esfuerzo en conjunto que estamos haciendo con diversas instituciones, con el liderazgo obviamente del MINAE, pero también el liderazgo del ICE y de otras instituciones, en donde realmente sabemos que lo que corresponde al 2018 para Costa Rica es entender que necesitamos ir a nuestro transporte limpio, un transporte eléctrico. Costa Rica tiene una generación eléctrica limpia, algo que no todos los países tienen, y nos hace dentro del mapa mundial tener un liderazgo y una ventaja competitiva que otros países no tienen, y tenemos que apalancarnos en eso para ir adelante y seguir siendo líderes a nivel mundial en temas ambientales. Porque nuestra huella de carbono en este momento, nuestra gran falta, donde tenemos que poner mayor atención, justamente está en el consumo de combustibles fósiles, y básicamente eso se centra en nuestro sistema vehicular y de transporte. Entonces estamos generando estrategias en conjunto para modernizar nuestra flotilla vehicular, para incorporar vehículos eléctricos tanto en el transporte público como en el transporte de servicios. Y eso evidentemente también tiene que verse dentro del ecosistema institucional, pero también es un trabajo grande que tenemos que hacer con los gobiernos locales. Entonces yo me siento muy optimista por varias cosas. La primera es por ver cómo sectores como el Colegio de Abogados alzan su voz, dicen estamos aquí, queremos aportar en el marco del cambio climático, sabemos que tenemos cosas que decir, que tenemos una perspectiva y que es importante. Y yo me siento muy contenta por eso, estoy segura de que otros sectores lo seguirán, como muchos ya lo han hecho. Y por otro lado, porque les puedo asegurar que estamos trabajando en estos esfuerzos en equipo. El liderazgo del siglo XXI no es un liderazgo vertical, es un liderazgo de colaboración, es un liderazgo conjunto.
Y así es como vemos este equipo de trabajo y así es como nosotros estamos comprometidos en sacar estos proyectos hacia adelante. Así que muchísimas gracias.